Bienvenida, Estela Díaz. ¿Cómo va? Te veo acompañada. Bueno, estamos acá con Emilia Martinuzzi, que ella es licenciada en comunicación y coordina las escuelas populares de género. Así que queríamos ver qué es esta experiencia que tiene que ver con educación popular y bueno, un poco de qué se trata y desde cuándo lo están haciendo acá en La Plata, que nos cuente Emilia. Bien, bueno, muchas gracias por invitarnos. Digo invitarnos porque no solo me invitan a mí, sino que invitan a todo un colectivo de personas con las que estamos trabajando en lo que sería la tercera instancia de implementación de la Escuela Popular de Género. Esta es una política de formación que lleva adelante el Consejo Nacional de Mujeres en articulación con universidades y organizaciones del territorio. En esta oportunidad el Consejo Nacional de Mujeres lo trabaja con la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y en su tercera versión, por así decirlo, la propuesta es trabajar en una experiencia focalizada en un territorio particular de la ciudad. Este territorio es el barrio de Altos de San Lorenzo, en donde junto con referentes territoriales estamos trabajando entonces en esta política de formación en derechos sexuales, reproductivos y también de prevención de la violencia de género con mujeres del barrio. ¿Y cómo lo hacen? La escuela propone o se organizan dos módulos concretos en donde la propuesta es trabajarlo en función de dinámicas que nosotros llamamos de comunicación popular, es decir, dinámicas que lo que proponen fundamentalmente es democratizar la circulación de la palabra, es decir, los saberes no son, digamos, compartidos en una clave direccional, unidireccional, en donde hay unos que saben y otros que aprenden, sino que los saberes circulan, se construyen y se reflexionan en el mismo espacio. Entonces, las dinámicas tienen que ver fundamentalmente con construir mapas territoriales, en donde las mujeres que participan comparten un saber que es propio del territorio, con objetivos concretos de ya empezar a delinear lo que podrían ser estrategias de intervención respecto de lo que son problemáticas propias vinculadas al género y las sexualidades en Altos de San Lorenzo. No se trabaja con hombres en ningún punto, digo, porque por ahí es la parte más difícil. Se trabaja con las mujeres, empiezan a trabajar estas cuestiones de género, pero a veces el que es más difícil que entienda esas cuestiones nuevas es el hombre, precisamente, ¿no? Hay una parte en la que él, una parte de... Los hombres son parte también en la medida en que, en principio, son convocados del mismo modo que lo son las mujeres. También es cierto que hay un trabajo que desde el territorio hay que efectivamente profundizar en la medida en que los hombres tienen que ser convocados. Efectivamente, digo, convocado es de algún modo llamados, ¿no? a la reflexión, al trabajo, incluso del mismo modo con los niños. Una cuestión es que suceden, digamos, muy concretamente, es que muchas veces cuando esas mujeres sufren violencia, son los propios niños los que terminan como evidenciándolo, ¿no? Claro, sí. Entonces, en ese sentido, hay dos desafíos concretos, que es poder integrar a la formación en prevención de la violencia y de derechos sexuales al trabajo con varones y al trabajo con niños. Ahora, para entender, digamos, son un grupo de especialistas, ¿no?, que van directamente a los barrios y lo que intentan es juntar a las mujeres o poder intercambiar los conocimientos respecto a la violencia de género con las mujeres. Pero ¿cómo hacen para lograr eso? En principio se hizo una convocatoria específica, focalizada en un trabajo que ya viene desarrollando la Facultad de Periodismo en el barrio de Altos de San Lorenzo. Ahí hay una referente, Pocha Camiña, que es una militante barrial, dirigente de años, y ella un poco presta su lugar, en general se hace así, ¿no? Exactamente. Presta su lugar y es en la convocatoria. ¿Cuántas participaron en esta última experiencia? En esta última experiencia hay 20 mujeres de esa localidad. Tengo entendido que fueron muchas más la edición anterior, ¿no? Porque llamaban, era centralizado acá, pero de distintos barrios, ¿no? Han pasado como 300 mujeres. ¿Y todas mujeres víctimas de violencia? No todas, lo cierto es que, digamos, hay con respecto al relato
de la experiencia sobre la violencia, que es lo que se trabaja, digamos. No todas enseguida cuando las convocamos tienen que estar en situación de violencia, digamos, claro, sino ahí, que... ¿Ahí con qué se encuentra? Porque lógicamente no todas sufren violencia de género, pero se muestran ese interés por ir a participar, aún no habiendo sufrido nunca. Muestran algunas van porque justamente son un caso, digamos, de violencia. Hay otras que se acercan porque les interesa saber cómo intervenir, es decir, tener herramientas para poder abordar cuando una compañera vecina está atravesando esa situación y, digamos, inmediatamente no puede intervenir porque también corre riesgo su propia, digamos, su propia vida, por así decirlo. Y entonces en ese sentido es que lo que propone la escuela es generar ese espacio que no es solo de reflexión respecto de la problemática, sino de poder trabajar herramientas concretas que permitan intervenirlo. ¿Y cómo lo exteriorizan? Cuando van al taller, ¿cuánto cuesta? ¿Qué procesos realizan para que estas víctimas de violencia de género cuenten esto? Porque por ahí el paso más difícil es ese, ¿no? Que les cuenten la violencia que sufren o las cosas que les pasan en el cotidiano. ¿De qué manera trabajan para que les cuenten esto? Bueno, en principio, como este es el primer encuentro, o al menos el que transcurrimos fue el primer encuentro, fue fundamentalmente de problematización y reflexión sobre lo que llamamos o conocemos como géneros o sexualidades o violencia, ¿sí? En verdad lo que tratamos es que ese no sea la escuela propiamente dicho, un espacio catártico en el que las mujeres expongan directamente el problema y la situación por la que atraviesan, sino que eso se trabaja directamente con el Consejo Nacional de Mujeres desde un equipo interdisciplinario de trabajo, con abogadas, psicólogas, ¿sí? Que sí, reconociendo y sabiendo por conversaciones previas, ¿sí? Con las mismas mujeres, de acuerdo a la situación que estén trabajando, directamente se deriva la problemática a un trabajo ya más íntimo y focalizado con un equipo específico. Es decir, la escuela, es decir, los docentes que están a cargo de llevar adelante las clases, no tienen la responsabilidad de resolver inmediatamente durante la clase o abordarlo con el resto de las compañeras cuál es la situación por la cual atraviesa la persona. Claro, esto se está dando, decías, desde hace mucho tiempo y se han sumado, digo, docentes de la Facultad de Periodismo. ¿Hay gente que quiera colaborar y que no sea de ningún organismo, digamos, gente que quiera participar y que dice, bueno, yo quiero ayudar simplemente porque a mí me tocó vivir algún episodio? Lo cierto es que no, digamos, no voy a hacerlo como directamente, no hace falta el voluntarismo en la medida en que, dicho así como muy concretamente, pero digo, no lo hace falta porque ya hay un equipo armado, digo, que hace tiempo que lo trabaja y al mismo tiempo es muy, digo, está tan visibilizado, digamos, construida la relevancia de la problemática, que desde la Facultad de Periodismo ya hay espacios institucionalizados que auspician como convocantes, ¿no? Para el armado de esos equipos. Entonces hay un espacio que es propio, que compartimos con la compañera que también coordina la escuela, que es un espacio de educación sexual integral en la facultad, donde van a trabajar específicamente las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. Luego hay otros espacios que laburan específicamente violencia de género, que son los que toman, si se quiere, la tarea de poder llevar adelante todo lo que implica, digamos, conversar sobre los marcos legales, sobre la ley de violencia y prevención y erradicación de la violencia de género. O sea que si quisieran, esto un poco lo que Juan preguntaba, personas que dicen, me interesa la temática, me quiero involucrar como para militar, participar en un espacio, puede acercarse eso desde ya, a estos por supuesto espacios que sí. son abiertos. Yo te quería preguntar además, ¿qué le dan a las personas que participan? ¿Un certificado, digamos, porque se supone hay un ciclo de formación que tiene encuentros fijados y hay una certificación? Exacto, la escuela se organiza en 6 encuentros que son certificados, es decir, de algún modo el recorrido por esas conversaciones las mujeres pueden acreditarlo como un curso de formación, ¿sí? Que acredita el Consejo Nacional de las Mujeres y la Facultad de Periodismo. ¿Cómo ven la materia legal en cuestiones de género? ¿Cómo la ven actualmente? ¿Todas las leyes que hay o qué falta aplicar legalmente? Nosotros creemos fundamentalmente que los avances en términos normativos contribuyen fundamentalmente a construir la relevancia, ¿no? Y la visibilidad sobre las problemáticas. Lo cierto es que hay un trabajo por delante que para lo que contribuyen claramente las escuelas populares de género, que es poner en funcionamiento efectivo los circuitos por los cuales las mujeres pueden
justamente sentirse acompañadas en términos legales, pero también psicológico-emocionales respecto de las situaciones que atraviesan. La Escuela de Popular de Género en Altos de San Lorenzo, antes de ser implementada, ya significó como la visibilidad de algunos problemas con las mujeres a las cuales estábamos convocando. Entonces, insisto, con la articulación con este equipo interdisciplinario, pero al mismo tiempo con abogadas con las que trabaja la facultad, se comenzó a hacer un trabajo en donde no solamente se intervenía en las cuestiones judiciales, legales, sino también laborales, es decir, cómo conteníamos a esa mujer que estaba atravesando por esa situación, que era fundamentalmente no la violencia directa del ataque físico, sino esa expareja que no dejaba que ella viera a su hijo, que también es una forma de expresar violencia de género vinculada, ¿no? Entonces ahí vemos cómo niñez, violencia de género se articulan, ¿no? ¿Y cómo se hace con los niños? Porque saben que cuando se hace siempre trabajos o formación, estudio, digamos, se las convoca a formarse, ¿no? Porque siempre vienen las mujeres con muchos niños, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo resuelven esa situación para que pueda haber un momento de reflexión y aprendizaje? Es buenísimo porque es justamente un poco lo que vamos previendo, preocupándonos y al mismo tiempo resolviendo. En principio los niños, cuando acompañan a sus mujeres durante el momento en que transcurren las clases, trabajan en talleres de artes plásticas, es decir, de expresión artística. Pero sí que hay que darle tranquilidad a la mujer, ¿no? Si no, Porque si no, no puede ir, claro. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado Claro. mucho de dar talleres así en barrios y todo, y tenés los chicos corriendo, saltando, la mamá que va bien. Exacto. Si la mujer que está pasando un problema de violencia de género, que no lo está resolviendo, encima tiene que pensar dónde dejar a los chicos para ir al taller, es como que ya sabemos que en lo concreto es una complicación grande. Totalmente, pero vemos también el desafío de que es importante trabajar con ellos, no en contenerlos mientras sus mamás trabajan y reflexionan, sino que también con ellos darnos el espacio para problematizar lo que puede estar sucediendo en términos de problemáticas de género en su casa. Entonces, en esa clave estamos pensando la posibilidad de integrar dinámicas de juego y reflexión con ellos sobre ese tema. Bueno, la verdad que muy interesante porque me parece que es esta idea de pensar la educación no formal, cómo llega a todos los territorios y cómo también es parte de los mecanismos de prevención, de reflexión. Digo, en la mayoría de nuestros barrios, las mujeres son protagonistas de procesos comunitarios, sociales, participativos. Bueno, que haya estas oportunidades, esperemos que la apuesta sea realmente que haya muchísimas más, porque mejora muchísimo, bien en concreto, en el propio territorio, las redes y las posibilidades de hacer una reflexión sobre la violencia y de articular con dispositivos que estén atendiendo a la violencia. Así que muy bueno, queríamos compartirlo porque me parece que además es una experiencia a alentar para que se extienda mucho más. Claro que sí. Bueno, Estela y Emilia, gracias. No, a Al ustedes. final esperamos la semana que viene. Claro. Nos vemos la semana. Dale.